Buenas noches a todos. Eh, bueno, vamos a ver la clase pendiente que teníamos del día eh, miércoles, que yo no pude estar. Eh, lo que les tenía pendiente de hablar era un poquito acerca de la introducción a GIP, porque pues está incluido en la parte de la evaluación que vamos a hacer el día miércoles. Entonces hay que estar más o menos aclarando un poco de conceptos de lo que vamos a trabajar. Git en este caso es un manejador de versiones. Según Wikipedia dice que es un software de control de versiones diseñado por Linus Toolbars, creo que ya lo conocen, pensando en la eficiencia y en la confiabilidad del mantenimiento de las versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con código fuente tenemos el problema de que los códigos crecen demasiado y en algunas veces hacemos actualizaciones sobre el código, hacemos algunas actualizaciones sobre nuestras aplicaciones y esto nos distorsiona por alguna razón alguna funcionalidad que ya estaba trabajando sin ningún problema. Y existen esos pequeños detalles en donde uno dice yo quisiera mejor regresar a la versión estable donde ya realmente el código estaba funcionando de manera adecuada. Entonces la manera de hacer ese proceso de poder administrar esos tipos de versiones de código es utilizando un programa como Git. Adicional a esto, adicional a Git también sirve para que podamos trabajar en proyectos colaborativos. Cuando hablamos de proyectos colaborativos es cuando, por ejemplo, hay varias personas que tienen que diseñar un proyecto de software y para pues no estarse enviando pequeños bloques de código entre cada uno de ellos, pueden compartir el código directamente con Git y trabajar en diferentes versiones si así lo desea. Esa es la idea principal de utilizar Git. De hecho, todas las empresas que trabajan con software y utilizan código el mismo código para trabajar con diferentes personas, generalmente hacen uso de Git para que los programadores puedan compartir el código como tal. Según la página oficial, Git es un software libre y gratuito. De hecho, ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema. Que trabaja, bueno, que se trata de un sistema de control de versiones distribuido diseñado para manejar todo, desde pequeños proyectos a proyectos muy grandes con velocidad y eficiencia. La idea de esta clase es que aprendamos un poquito acerca de cómo funciona, un poco de historia acerca de GIMP. Fue creado por este señor que se llama Linus Torvalds allá por el año 2005. El problema es de que antes de cuando estaban trabajando con Linux, bueno, hay otros software que también se encargan del manejo de versiones, ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos, pero estos software no cumplían con los requerimientos que necesitaba para el manejo de las versiones de Linux. El problema era que él era encargado de controlar todas las actualizaciones que se hacían directamente sobre el kernel de Linux y era un poco más complicado mantener el código por algunas restricciones que le proporcionaban los administradores de versiones. Entonces vino y dijo, pues voy a crear mi propio administrador de versiones con las características que cumplan o que suplan las necesidades que tenemos nosotros en el proceso de desarrollo. Y fue así como se creó Git en el año de 2005. Luego fue lanzado a la comunidad para que la comunidad le diera soporte y pudiera ser utilizado como código abierto, al igual que lo hacemos con el sistema operativo Linux. Entonces, básicamente surgió como una necesidad, como algo que era urgente que se pudiera aplicar por las restricciones mismas que tenía el sistema operativo que estaban utilizando en aquel entonces. Aquí hay un poco de historia acerca de los sistemas de control de versiones. Están los sistemas de control de versiones centralizados y están los sistemas de control de versiones distribuidos. Entre ellos de los centralizados, pues los primeros que se crearon fue en 1972. Por el año de 1982 se creó otro sistema de control de versiones y así sucesivamente han venido surgiendo diferentes tipos de sistemas de distribución, pero estos que les menciono acá son sistemas de distribución centralizados. Significa de que todo el código fuente se encuentra en un servidor y lo que nosotros hacemos es descargar de ese servidor esas versiones, hacer pruebas en nuestro sistema y luego subir una versión al servidor centralizado para que este se actualice y se pueda compartir con el resto de personas. Git es un sistema de control de versiones pero distribuidos. Entre ellos está HG, Bazaar y en el caso Git. Todos estos creados en el año 2005. ¿Cuál es la diferencia con el sistema de control de versiones distribuidos?
que el código no se encuentra exactamente en un lugar específico, en un servidor específico, sino que se encuentra distribuido entre todos los usuarios. Todos los usuarios que son parte del proyecto de software tienen acceso a ese sistema de control de versiones y pueden utilizarlo, pueden hacer actualizaciones en local y después subirlo a un servidor central. Pero cada quien comparte una copia exacta de todas las modificaciones que se le han ido realizando al código. Eso lo hace un poquito más fácil de manejar porque yo puedo incluso hacer pruebas en mi local de regresar a versiones anteriores sin necesidad de ir al servidor a descargar cualquiera de ellas. Un poco de las definiciones de GIP. GIP es un sistema distribuido y centralizado. Básicamente, no es como su mismo nombre lo dice, no se encuentra en un servidor específico, sino que se encuentra distribuido entre las diferentes computadoras que forman parte del desarrollo de la aplicación. Tiene tiene snapshots, se le conocen, que son como una fotografía del código en diferentes momentos. Por eso pues, se especializa especialmente en el caso de GIP. Yo puedo tener una fotografía de mi código en diferentes puntos, en diferentes horas, minutos, segundos, si yo quiero. Y en el momento en que, por ejemplo, suceda algún problema, en el que, por ejemplo, hicimos algún cambio que hizo que la aplicación se volviera inestable, yo puedo regresar a una fotografía anterior de mi código donde la versión era estable y pues de ahí de nuevo volver a hacer los cambios si lo quiero hacer. Este trabaja con bastante información, se distribuye en base a zonas, utiliza lo que se le conocen como estados y hay diferentes archivos y protocolos que podemos utilizar. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos comunicarnos con ese sistema de distribución de versiones. Normalmente los dos más comunes son el protocolo HTTP y el SSH, pero podemos distribuir o conectarnos directamente con la aplicación de diferentes maneras. Por cierto, GIP por ser un sistema de control de versiones gratuito, no necesariamente tengo que tener un servidor en la nube en el cual yo tenga que estar pagando una suscripción. Puedo montar mi propio servidor si yo quiero y en ese servidor colocar toda la información y manejar las versiones directamente desde allí, como tener mi propio elemento. ¿Quiénes son los que los usan? Pues lo utiliza, si se dan cuenta, Linux, lógicamente. El kernel de Linux está distribuido por ahí, está colocado en un repositorio, generalmente está dentro de github.com. KDE también, que es un entorno de escritorio para Linux, también lo utiliza. Android también está en GitHub. Drupal, Ruby on Rails, Eclipse, Genome, PostScript, todos esos que son software digamos, de código abierto, pues utilizan GitHub para poder ser distribuido a los diferentes programadores. Las empresas que lo usan está Blizzard, Facebook, Red Hat, Microsoft, Yahoo, VMware, Twitter y bueno, todas las corporaciones grandes que ustedes conozcan utilizan generalmente GitHub para el manejo de versiones. Yo he utilizado Subversion, que es otra versión de administradores de software de administración de administrador de versiones, pero ese es centralizado. Entonces cuando lo utilizamos teníamos ese problema que el código estaba en un servidor y si el servidor estaba fuera de línea yo no podía tener acceso a ese servidor, no podía tener acceso al código fuente. Era un poquito más complicado, pero sí ya lo hemos utilizado en alguna medida. Hay una licencia gratuita o hay un libro que se encarga justamente de hacer ese proceso. Y lo que quiero que veamos en el caso de GIP es que, por ejemplo, los sistemas de control de versiones centralizados, por lo general, aquí tenemos los archivos en cada una de las computadoras y existe un servidor central que tiene cada una de las versiones del archivo. Entonces yo puedo mandar esas actualizaciones para cada lado. Si yo quiero, por ejemplo, tener la versión del archivo que se encuentra en la computadora A, tengo que conectarme al servidor para que este servidor me dé la versión de ese archivo y yo pueda trabajar sobre él. Así es como funcionan los archivos los archivos de versiones centralizadas. En el caso de los archivos de versiones distribuidas, la diferencia es que todo el código se encuentra en todas las computadoras, tanto en el servidor como en la computadora A como en la computadora B, se encuentran todas las versiones de los archivos. Yo puedo en local estar jugando con ese archivo y posteriormente actualizarlo en el servidor para que las demás personas que forman parte del proyecto puedan tener acceso a esa información.
Y más o menos así es como funciona el centralizado versus el distribuido. Este es el centralizado. El centralizado tenemos las versiones en la parte de arriba, y para que yo pueda tener acceso a esos archivos en diferentes versiones tengo que ir directamente a la parte del servidor. Mientras que en el distribuido, como en el caso de GIMP, las versiones están en cada una de las computadoras. O sea, si yo por ejemplo tengo la versión 1 y luego la versión 2, voy a tener todos los cambios realizados sobre esa versión, todos los cambios realizados sobre esa versión 3, versión 4 y versión 5. Entonces todas las actualizaciones que hagamos van a estar directamente en mi computadora, y lógicamente si yo quiero también actualizadas en la parte del servidor. Algunas características de GIMP: la mayoría de operaciones son locales, o sea, yo puedo estar trabajando normalmente en mi computadora local, hacer las pruebas necesarias que necesito sobre el código, y cuando estas pruebas ya estén listas, pues las puedo subir a un servidor central para que el resto de personas que trabajan en el proyecto puedan tener acceso. Pero todas las pruebas yo generalmente las estoy trabajando en mi máquina local. Tiene integridad fuerte gracias al SHA-1. Eso significa de que cada uno de los cambios que nosotros hacemos tiene una firma, y esa firma le ayuda a que esas modificaciones sean íntegras. Así que es importante que en ese caso, que cuando nosotros hagamos los cambios siempre veamos cuál es ya les voy a mostrar en la pantalla cuáles son las firmas que podemos agregar. Eso es como un identificador único para cada uno de los cambios que nosotros hagamos directamente sobre la parte de GIMP. Git generalmente solo añade datos, dice, casi nunca borra nada, por tanto todo queda registrado y todo es recuperable. En teoría, cada cosa que nosotros hacemos, él internamente va agregando esos cambios y nosotros podemos regresar en el tiempo. Es raro, a no ser que nosotros se lo digamos, que queramos eliminar algún elemento de nuestras aplicaciones. Generalmente él guarda todos los cambios que nosotros hacemos y podemos regresar en el momento que necesitemos. Básicamente GIMP tiene tres espacios y tres estados en los cuales nosotros podemos estar trabajando. Está el Working Directory, que es mi directorio de trabajo, donde nosotros generalmente estamos modificando todos los archivos y haciendo todas las actualizaciones. Luego, después de eso, se encuentra el Staging Files o el Staging Area, que es un área intermedia entre mi directorio de trabajo y el área del commit o el repositorio como tal. Cuando yo termino de hacer en mi directorio de trabajo, yo puedo decidir pasar eso al staging area, y en este staging area yo puedo después decidir o regresarlo al working directory o pasarlo directamente ahí se le conoce como un commit, que ya es una versión guardada. Entonces estas tres áreas siempre las vamos a encontrar dentro del directorio de trabajo, dentro de la carpeta donde estemos trabajando con GIMP. Aquí más o menos les explica cómo funcionan las tres áreas y los tres estados en los cuales nosotros podemos estar trabajando. Y aquí más o menos se están viendo los estados y cómo funciona cada uno de esos elementos. Ese archivo se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Aquí, si se dan cuenta, cada commit tiene generalmente un código. Este código que tenemos acá es como la firma que indica en ese caso o identifica cada uno de los cambios que nosotros hemos hecho. Bien, vamos a empezar a trabajar un poquito con GIMP ya en la parte de la práctica. Voy a levantar la máquina virtual. Déjenme ver que levante mi máquina. Bien, hoy que ya tenemos la máquina, nos vamos a conectar a esa computadora. Bien, aquí ya estamos directamente en la carpeta con la cual vamos a empezar a trabajar, y aquí vamos a empezar a hacer en ese caso cada una de los comandos que vamos a utilizar. Vean, en el caso de GIMP quiero mostrarles la página oficial. En el caso de GIMP, la página oficial es esta página.
donde ustedes pueden encontrar documentación o alguna información adicional que puedan utilizar con Git, y desde aquí lo pueden descargar para los diferentes sistemas operativos que ustedes quieran utilizar. Este dice que es un proveedor para GitLab, Forgevo, GitHub, GTA, SurfHub y todas estas empresas que utilizan en este caso Git para poder implementar los manejos de versiones. Si ustedes aprenden a utilizar Git en general, ya pueden publicar código en GitHub o en GitLab o en cualquiera de todos estos sitios que tenemos acá. Pero desde aquí está la documentación y desde aquí lo podemos descargar. En el caso de nosotros, como vamos a trabajar directamente con Linux, entonces vamos a ir haciendo algunas pruebas. Voy a irme a la parte de la consola. Les decía que Windows, en el caso de Windows, puede ser utilizado en modo gráfico, pero yo recomiendo siempre que aprendan a utilizar GIMP en modo consola, y cuando ya puedan usarlo en modo consola se pueden pasar al modo gráfico, que es un poco más fácil. ¿Cómo se hace para instalar GIMP? Lo que tienen que hacer es ponerle un sudo apt install en el caso de Linux. En el caso de Windows tienen que descargar el archivo ejecutable e instalarlo directamente en su computadora. Solo le ponen sudo apt install GIMP y le dan enter, le colocan la contraseña en este caso y él hace el proceso de descarga. En mi caso de la computadora, por lo general Ubuntu ya lo trae instalado. Si yo quiero saber cuál es la versión que tenemos, le ponemos git --version y aquí ya vemos que la versión que tenemos actualmente instalado es la versión 2.43. Vamos a ver cuál versión tenemos en producción. La que está liberada es la versión 2.49, así que digamos que estamos un poco cerca de la versión oficial. Bien, ahora que ya tenemos creado la parte de, ya vimos la versión de GIMP, ya vimos que está instalado, el siguiente paso es trabajar en un proyecto. Entonces nos vamos a ir a la carpeta var www.html y aquí nos vamos a crear una carpeta. La carpeta se puede llamar como sea. Se recuerdan que aquí tengo la carpeta API, la carpeta web service. Cualquiera de estas carpetas podría ser útil para poder crear un proyecto de GIMP. En este caso nosotros lo vamos a hacer con uno desde cero, un ejemplo GIMP. Hay que crear la carpeta y luego entramos a ejemplo GIMP y desde acá vamos a empezar a ejecutar los diferentes comandos. El primer comando que vamos a ejecutar es el git config --global user.name para decirle cómo se llama el usuario con el cual vamos a estar trabajando nosotros. Cada vez que hagamos un cambio en nuestros repositorios debe de aparecer la firma de quién hizo ese cambio, y la manera de identificar quién hizo ese cambio es a través de este parámetro. O sea, este parámetro es el que le indica quién es el que está trabajando directamente en la parte de la aplicación. Yo le voy a poner mi nombre. Y luego el siguiente comando que debemos de utilizar es git config --global, y le podemos agregar, además del nombre, le podemos agregar el correo. Entonces le pongo email y acá le colocamos que el correo debe de ir entre signos de mayor y menor. Le ponemos wilfredo.chacon@católica.edu.sb. @católica.edu.sb, y ya tenemos agregado en ese caso el correo electrónico. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer? Además de haber agregado el correo electrónico, le damos enter y ahí ya se los agrega automáticamente. Si yo quiero ver las configuraciones que acabamos de hacer, le puedo poner git config --list y ahí me dice las configuraciones que acabamos de generar. Si en el caso yo quisiera saber dónde guarda esas configuraciones, si ustedes necesitan saber en qué parte de su código se encuentra almacenado esa información, le pueden poner en este caso un cat y luego se pueden ir a este directorio, le ponen diagonal, le ponen como la tilde, esa es como la tilde de la ñ, diagonal, y luego le ponen git config y van a notar que ahí están guardadas las configuraciones generales.
Entonces desde ahí ya nosotros sabemos de que estamos trabajando con un elemento. Un elemento más que le podemos agregar es un git config y menos global, y luego le ponemos color.ui. Esto va a hacer que cada vez que nosotros estemos trabajando con GIMP nos va a aparecer de diferentes colores cada uno de los elementos. Si revisamos ahora las configuraciones, van a notar que ahora ya aparece el user y el UI con las características que nosotros le acabamos de agregar. Eso significa que cada vez que yo haga un commit, el nombre de la persona que aparezca con el commit va a ser este que nosotros tenemos agregado en esta parte de acá. Ya estamos listos para empezar a trabajar. Si notan, la carpeta actualmente se encuentra vacía. Entonces, ¿cuál es el proceso para empezar a crearnos un repositorio de Git? Le ponen el comando. Generalmente todos los comandos que vayamos a utilizar de Git son utilizando la palabra Git al inicio. Todos los comandos trabajan de esa manera. Entonces le ponemos git init y eso automáticamente nos crea un repositorio de GitHub. Ahí nos da algunas instrucciones sobre cómo funciona, en este caso, ese elemento. Si ahora le colocamos ll, vamos a notar que ya hay una nueva carpeta que se llama .git. Si yo le pongo cd.git y acá revisamos, ahí van a encontrar que toda esa estructura es la que almacena, en ese caso, nuestro repositorio. Mis recomendaciones: esta carpeta no se toca, esa carpeta debería de estar siempre vacía, porque pues ahí tenemos nuestra información. Y vamos a crearnos nuestro primer archivo. Le voy a poner un touch. Con el comando touch lo que hacemos es crearnos nada más como el nombre del archivo o el espacio del archivo para posteriormente agregar información. En este caso le voy a poner touch, y generalmente el primer archivo que se crea es el readme.md. Este readme.md contiene una serie de instrucciones. Generalmente es como otro lenguaje de marcado tipo HTML que me permite diseñar como el estilo que me va a mostrar cuando nosotros publiquemos el repositorio. Por el momento yo solamente le voy a colocar a este readme, le voy a colocar mi primer proyecto en Git. Lo guardamos y le damos control X y allá vamos a tener ese archivo creado. Ahora que ya tenemos el archivo creado, si le damos git status, van a notar que ahora ese archivo ya aparece de color rojo y ese archivo está en el working directory. Aquí me dice de que por el momento yo no he guardado ninguna versión de mi código. Todavía no hemos hecho ninguna versión de mi código. Y que en el caso ese archivo rojo es un archivo con el cual yo le he estado haciendo modificaciones dentro de la aplicación. Yo le he estado agregando modificaciones. Entonces ahora que ya sé que ese archivo readme va a tener el texto que decía mi primer proyecto en Git, entonces lo que puedo hacer es utilizar el comando git, la palabra add y ponerle readme.md. Y si ahora le pongo otra vez git status, van a notar que ahora mi archivo, que originalmente estaba en rojo, ahora pasa en verde. Entonces lo que hemos hecho es pasar el archivo que originalmente estaba en el working directory a la siguiente área, que sería el staging. Entonces aquí el archivo está listo para que nosotros lo podamos montar directamente en una versión, crear una versión a partir de él, o regresarlo al directorio de trabajo. Si por alguna razón pues los cambios que le hice no me sirven, o ya probé y no funciona de manera correcta, lo puedo regresar al directorio de trabajo y pues volverlo a modificar. Pero en ese caso lo vamos a agregar a un commit. El siguiente paso es poner git commit y acá le damos enter y nos va a aparecer por lo general un editor de texto. Ese editor de texto por lo general es siempre el Nano, con el cual vamos a estar trabajando, pero puede hacer que les muestre otro editor de texto similar, como en el caso de Bing. Si ustedes utilizan Bing en el sistema operativo, también les puede dar como alternativa View, pero ahorita por el momento nos está usando Nano. ¿Qué le voy a colocar acá? Generalmente se le coloca el texto que identifica a mi commit o el texto que identifica a mi versión. Yo le voy a poner
mi primer archivo en Git. Y abajo le vamos a poner se creó. Ya se coloca una descripción un poco más compleja o más completa. Le ponemos se creó el archivo readme.md con la información del proyecto. Y con eso guardamos. Y si se dan cuenta, ya hice un cambio al archivo. El archivo, ya hicimos un commit, en ese caso directamente el archivo. Aquí me aparece que mi primer archivo Git se creó, bueno, ya aparece la descripción. Si yo le pongo ahora un Git, si yo le pongo ahora un Git status, van a notar que ya me aparece que en ese caso el directorio de trabajo se encuentra limpio. Vean que significa de que yo no tengo ningún archivo agregado. Si ahora yo utilizo el comando git log, van a notar que ya tenemos nuestro primer git. O sea, este es la firma, esta es la huella que nosotros hemos creado, y aquí me dice quién es el autor, aparece mi nombre y aparece mi correo electrónico tal cual lo agregamos en la otra opción, la fecha en que se hizo este commit y el mensaje que nosotros agregamos. Dice mi primer archivo en Git, se creó el archivo readme.md con la información del proyecto. Ya tenemos creado nuestro primer commit. Yo puedo seguir trabajando. Por ejemplo, acá puedo agregar un touch index.html. Puedo agregar otro touch, digamos historia.html. Puedo agregar otro touch y ponerle acerca de .html y agregar otro touch y crearme el contáctenos.html. Y si revisamos ahora, le pongo keep status, van a notar que ahora ya me aparecen 4 archivos que se encuentran en el working directory y que han sido modificados. Son los archivos que con los cuales nosotros hemos estado trabajando, que han sido modificados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar esos 4 archivos al área de trabajo, al staging area. Entonces le pongo un git y le pongo add, por ejemplo, y puedo pasar el index.html. Y si le doy otra vez git status, van a notar que ya aparece uno de color verdecito, que es lo tenemos en el área intermedia, y aparecen otros 3 de color rojo. Si yo quiero, acá mismo ya puedo hacer un commit y solamente voy a agregar el index.html. Pero si quisiéramos agregarlos todos, pues tendría que ir, en ese caso, uno por uno, ponerle git add acerca de .html, git add contáctenos.html y así sucesivamente. Para agregarlos todos de una sola vez, lo que tenemos que hacer es ponerle git add punto, y si ahora le ponemos git status, se van a dar cuenta que todos los archivos ya se agregaron al staging area. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle un git commit y volver a colocar, en ese caso, el comentario. Le vamos a poner se agregó la estructura básica de archivos. Este es el título, y abajo ya le puedo colocar un comentario un poco más extenso. Le puedo decir se han creado todos los archivos necesarios para el diseño del sitio web. Con eso guardamos, con control O guardamos, con control X nos salimos, y ahora si revisamos con el git status, ya el working directory se encuentra limpio, ya no tenemos más información que tengamos que agregar al staging area. Y si le ponemos un git log, ya vamos a ver que ahora tenemos dos puntos, dos commit, ese que tenemos acá, que es donde tendríamos el archivo inicial, y este otro que tenemos acá. Entonces ya tenemos como 2 fotografías de nuestro código. Tenemos una fotografía donde solamente existía el readme.md, y tenemos ahora otra fotografía donde ya existen tanto el readme.md y
también los archivos, 4 archivos que nos habíamos creado. Entonces ya funcionan en ese caso la parte de la información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me elimino algún archivo? Si yo le pongo rm, digamos, contáctenos.html, y ahora le pongo un git status. Van a notar que ahí me dice que yo he borrado el archivo contáctenos.html. Si yo quisiera restaurarlo, le puedo poner git restore y el nombre del archivo. Por eso les decía que generalmente git no elimina todo, sino que siempre hay una manera de poder recuperar en ese caso la parte de la información. Pero como lo que nosotros queremos hacer es eliminarlo permanentemente, entonces le podemos git add punto y ahora un git status, y se van a dar cuenta que ya aparece de color verde que hemos eliminado el archivo contáctenos.html. Le pongo un git commit, y aquí hay algo importante con el git commit. Si yo quiero agregar un comentario directamente en este archivo, quiero agregar un comentario, y ese comentario no quiero que me abra la pantalla, sino que lo quiero hacer directamente desde acá, le puedo poner un git commit -m y aquí colocar el comentario abreviado. Le vamos a poner se eliminó el archivo de contactos y le damos enter, y ya no nos abre de nuevo la pantalla donde teníamos que escribir el comentario, sino que ya lo guarda con ese mismo. Si ahora yo le pongo git status, perdón, git low, ya me aparecen los tres commits que yo he hecho. Este es el que estamos actualmente, este es el segundo que hicimos, y aquí siempre se encuentra el primer git con el cual estábamos trabajando. Si ahora nosotros por alguna razón decidiéramos regresar a cualquiera de esos, lo podemos hacer sin ningún problema. También puedo revisar el log utilizando git log --- y eso me da en este caso más abreviados los log. Vean que aquí están en amarillo los log que nos hemos creado, y aparecen en ese caso los elementos o las líneas que corresponden a los comentarios. Si lo quiero hacer de esa manera, pues solamente le puedo poner git log --- y me va a dar la información en una sola línea. Digamos que ahora voy a hacer otro ejercicio. Me voy a crear un index.js, ¿ok? Y ese index.js lo vamos a agregar de nuevo hacia el staging o el staging area, y vamos a agregar un commit. Le vamos a poner un -m, y en ese -m le vamos a poner se creó el primer archivo de JavaScript, y le damos enter. Commit está mal escrito. Y ahí ya lo almacenó. Si ahora le pongo git low --- ahí van a notar que ya tenemos ese nuevo archivo git commit, perdón, no lo agregamos. Vamos a ver si ya lo tenemos. Tenemos el index. No solamente creamos el index.js, al parecer no nos creó el log. Bien, pero lo que quiero que veamos es qué pasa con ese archivo que acabamos de crear, este index. Perdón, es que hice una carpeta. Sí, lo que creé fue una carpeta. Vamos a volverlo a eliminar. El chiste es crear con un touch el index.js.
index.js. Y ahora sí, le vamos a poner un git add punto git commit -m. Si se dieron cuenta, con las carpetas pues no crea el respectivo commit. Aquí le vamos a poner se creó el primer archivo JavaScript. Y ya tenemos el commit. Ahora le ponemos un git low aquí para salirnos estos puntos Q, y le vamos a poner menos one line. Aquí ya tenemos el commit, se creó el primer archivo JavaScript. Ahora lo que les quería mostrar es que ese archivo index.js, según la lógica que nosotros tenemos, debería de estar dentro de una carpeta. Entonces yo me puedo crear la carpeta se va a llamar JS, y después puedo mover ese archivo index.js hacia la carpeta JS. Lo movemos de esta manera. Si ahora le pongo git status, van a notar que aquí me aparecen dos, aunque yo solamente he movido un archivo, me aparecen dos instrucciones. Me dice que borramos el archivo index.js y movimos o creamos un archivo en la carpeta JS. Entonces es como que ese proceso de moverlo, él lo reconoce como borrar un archivo y volverlo a crear en otra carpeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ponerle siempre el git add punto, y ahora le vamos a poner un git status. Y van a notar que ahora aquí ya me dice que el proceso que realizamos básicamente fue un rename. Se llamaba index.js y lo hemos movido a js-index, que al final de cuentas es como mover el archivo. Y ahora sí ya podemos poner el git commit -m y le decimos se organizaron los archivos JavaScript. Ahora, no significa que por cada cosa que nosotros vayamos haciendo debemos de ir haciendo un GIF, sino que lo que ahorita es nada más como ejemplo. Lo que tenemos que hacer en el día a día es trabajar. Digamos que a mí me dieron un requerimiento, pues yo voy a trabajar en ese requerimiento durante todo el día. Voy a estar haciendo en ese caso las modificaciones, voy a estar trabajando en todo el proceso interno del código que tendría que desarrollar, y cuando finalice el día, entonces yo voy a poner un git status y me va a aparecer todos los archivos con los cuales he estado trabajando durante todo el día. Le doy un git add para agregarlo al repositorio, y luego un commit para que ese repositorio se almacene como una nueva versión. Entonces yo he trabajado durante todo el día y han sido varios archivos con los cuales hemos estado haciendo modificaciones. Entonces no es necesario que por cada cambio que hagamos lo mandemos al repositorio y estemos almacenando el repositorio, sino que podemos hacerlo por parte. Es básicamente la idea principal de trabajar con esas versiones. Bien, quiero mostrarles algo. Le voy a poner git status. En este git status me dice que el directorio de trabajo se encuentra limpio, pero me aparece que eso lo estoy haciendo sobre la rama master. Cuando trabajamos, bueno, de hecho Git me permite trabajar lo que le llaman ramas. ¿A qué se refiere con las ramas? Yo puedo tener mi código original en la carpeta master, ¿ok? Y en la carpeta master puedo tener la versión estable del código con el cual estamos trabajando. Luego, después de eso, puedo crearme una rama a partir de ese código master. Esa rama va a tener una copia exacta de mi código en el cual yo voy a estar haciendo actualizaciones o voy a estar haciendo modificaciones. Cuando esa rama ya esté estable, cuando yo haya hecho el código y lo haya probado perfectamente, ahora puedo unir el código que tenemos en la rama nueva con el código de la rama master y hacer, digamos, el código estable. De hecho, las empresas, cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, se van a dar cuenta que muchos de los requerimientos los hacen de esa manera. Cada vez que a un programador le dan un requerimiento, le crean una rama. En esa rama le agregan
le dicen aquí vamos a trabajar con esta nueva funcionalidad, y cuando la funcionalidad ya está aprobada y ha pasado todas las pruebas de testeo, se hace el proceso de migrarla hacia la rama master. Entonces digamos que si son 5 programadores, cada programador tiene su propia rama, y luego cuando termina de trabajar con el proyecto, con cada feature, lo que hace para poderlas habilitar en la rama master es se le llama hacer un merge, o hacer una unión entre los datos que tiene una rama con los datos que tiene otra. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con ramas? De hecho, si ustedes utilizan un comando que se llama git branch, les va a decir cuántas ramas tienen en su repositorio. Por el momento yo tengo solo la rama master. Si yo quiero crearme una nueva rama, yo le puedo poner git branch, y digamos a la nueva rama le voy a poner desarrollo. Y si se dan cuenta, si ahora le pongo git branch de nuevo, ya van a notar que ahora tengo la rama master y tengo la rama desarrollo en estas dos de acá. La diferencia es que en la que estoy trabajando actualmente es en la rama que tiene el asterisco. La rama que está de color blanco, esa solamente ha sido creada. ¿Cómo hago para cambiarme entre una rama y otra? Pues le pongo git checkout, y la rama, que en este caso sería desarrollo, y ahora si le pongo git branch de nuevo, van a notar que ahora desarrollo ya aparece con ese marcador, con el asterisco. Significa que ahora yo estoy trabajando sobre la rama de desarrollo. Y si acá le pongo un ls -l, se van a dar cuenta que tengo exactamente los mismos archivos que teníamos al otro extremo. Ahora, digamos que yo quiero trabajar sobre el archivo historia. Le voy a poner nano historia.html y le damos enter. Y aquí vamos a crearnos, digamos, historia de la Unicaes. Unicaes. Y luego en la parte de abajo le decimos la Universidad Católica de El Salvador fue fundada en el año de 1982, se fundó, si no me equivoco. Esa, digamos, es parte de la historia. Lógicamente íbamos a escribir código HTML, pero nada más como ejemplo para que vean que el cambio que vamos a realizar. Esto lo guardo con control O y luego le doy control X, y ahora reviso mis cambios. Le pongo git de status y vean que me dice que he modificado un archivo, pero sobre la rama desarrollo. La rama desarrollo es la que tiene ahora el historia.html. ¿Qué puedo hacer? Le pongo un git add punto para agregar el archivo. Ahora le pongo un git status y van a notar que ya aparece de color verde, significa que está en el staging area. Le pongo un git commit -m, y acá ya puedo en ese caso agregar el commit. Le voy a decir: se creó el contenido del archivo historia.html, y le doy enter, y ya tenemos ahora con un git log --oneline, ya tenemos ahora los elementos con los cuales estamos trabajando. Y si se dan cuenta, me dice que en desarrollo estoy en esta parte de acá ahora, mientras que si se dan cuenta, el master está un elemento abajo, o sea que está hasta donde dice se organizaron los archivos de JavaScript. Hasta ahí tengo guardado en master, pero en desarrollo ya le hice un nuevo commit, o sea, es en el que yo estoy trabajando. Si ahora yo regreso a la rama master, aquí le tenemos que poner git checkout master. Aquí están de nuevo todos los archivos, vean. Pero si ahora yo le pongo que me muestre el contenido de historia, van a notar que historia se encuentra vacío. ¿Qué significa eso? Que los cambios que nosotros realizamos directamente en el otro se encuentran al otro lado, se encuentran en la otra rama. ¿Cómo hago para traerme esos cambios? Porque pues aquí, de hecho, si le pongo un git low -oneline, me dice que estoy en la rama master, estoy en este commit,
pero pues no me he traído o no me he puesto los otros que ya tenemos al otro lado. ¿Cómo hago para traérmelos? Solamente le pongo git merge y el nombre de la rama se llama desarrollo, le damos enter y ahí ya hizo un merge. Si ahora le ponemos git, si ahora le ponemos, perdón, lo escribí mal, es git merge. Y ahí ya hizo en ese caso el proceso de unión. Si ahora revisamos en git log --oneline, vamos a notar que ahora ya estamos en la misma rama que master y desarrollo. Y si reviso, ahorita estoy en la rama master, y si reviso el archivo historia, vamos a revisar con cat. Si reviso el archivo historia.html, ahí tenemos ya el contenido. Entonces nos hemos traído el contenido que teníamos en la rama principal y lo hemos mezclado con la rama master. Y ya podemos tener los contenidos filtrados. Ahora, eso nos ayuda porque pues yo hice modificaciones, adaptaciones, correcciones en la rama desarrollo, e hice las pruebas necesarias para ver si funcionaba de manera correcta. Agregué una nueva funcionalidad al software, pero no afecté el software original o la versión original. Si por ejemplo en la rama de desarrollo pues cometimos algunos errores o el código se volvió inestable o fue tan compleja la nueva feature que agregamos, la nueva característica, y no funcionó de manera adecuada, pues puedo borrar esa rama sin ningún problema. Me puedo eliminar la rama desarrollo y me puedo quedar con la rama master. Entonces no necesito de nuevo volverme a traer esa rama porque los cambios que hicimos pues no surgieron o no surtieron efecto. Así es como trabajamos con esta clase con este tipo de aplicaciones. Ahora, ya cuando tenemos la parte de la aplicación, el siguiente paso es que lo llevemos directamente hacia la nube. ¿Dónde lo vamos a llevar a la nube? ¿Cómo vamos a hacer para publicar nuestros proyectos? Hay una página que se llama github.com. Déjenme desloguearme de acá. Que se llama github.com. En esta página que se llama github.com ustedes pueden crear una cuenta. Si ya tienen una cuenta, pues solamente se necesitan loguearse. Si no, con sign up pueden crearse una cuenta con su usuario y contraseña o con el correo electrónico de la universidad, podría ser. La idea es de que esta cuenta ustedes la estén utilizando para poder publicar sus proyectos. Si más adelante alguien les pide cuál es el nivel de experiencia que ustedes tienen en el desarrollo de aplicaciones, le pueden decir que examine su cuenta de GitHub y ahí va a encontrar todos los repositorios con los cuales ha estado trabajando. ¿Cómo hacemos para subirnos el código directamente a uno de esos repositorios? Voy a loguearme con mi correo. Eso envía un código de verificación al correo electrónico. Porque tiene el doble factor activado, por eso es que me envía esa información. Déjenme ver si ya llegó. Y ahí ya estamos dentro de GitHub. El mismo proceso es para crear una cuenta en GitLab, y hay otros sitios en internet donde ustedes pueden también crear, en este caso, su repositorio. Le damos clic al botón New, y en el botón New aquí le vamos a crear, en este caso, el nombre del repositorio. Vean que mi usuario se llama Wilfredo Nicaes. Ese es el nombre del usuario con el que hasta registrada mi cuenta. Entonces aquí le puedo colocar un nombre de repositorio. Por ejemplo, le puedo colocar desarrollo 2025, y si se dan cuenta ya me apareció disponible
desarrollo. Ya me apareció disponible para que yo lo pueda publicar. Luego aquí abajo le puedo colocar una descripción si considero necesario. Y luego en la parte de abajo les tengo que indicar si el repositorio que yo voy a crear es público o privado. Si es público, significa de que mi código va a estar disponible para que cualquiera lo pueda examinar e incluso descargarlo y usarlo si lo considera necesario. Hay algunos códigos que se protegen bajo ciertas licencias, pero si ustedes lo hacen público en GitHub, cualquiera podría ir y descargar ese código y colocarlo en su computadora y hacerle los cambios que sea necesario. De hecho, ustedes van a encontrar el código de Linux, el código de Android y varias de otras software que se encuentran de código abierto que están disponibles en GitHub en repositorios públicos. Así que en alguna medida, pues, si queremos que nosotros que nuestro código es para compartirlo, lo podemos colocar como público. De hecho, si lo quieren tener como un portafolio para que las otras empresas puedan venir y revisar cómo está su contenido, pueden dejarlo como público para que solamente en el currículum le pongan el usuario o la URL de GitHub para que alguien la pueda examinar y les pueda dar, ustedes ya puedan decirle ahí está el repositorio de todos los proyectos con los cuales he estado trabajando. Y está el privado, que ese pues lógicamente es cuando yo solamente quiero que tengan acceso ciertas personas. O sea, en ese caso nosotros le decimos quiénes van a ser los que van a poder ver mi repositorio y le doy permisos necesarios para que puedan trabajar con él. Nosotros lo vamos a crear como público. Aquí me aparece agregar un readme file. Nosotros ya lo tenemos, así que no es necesario. Y le ponemos crear repositorio. Y ahí se empieza a crear el repositorio como tal. Y aquí nos dice cómo podemos hacer para poder trabajar directamente con nuestro repositorio. Nos dice, si ya tenemos un nuevo repositorio, entonces si queremos crear un nuevo repositorio, debemos de ejecutar estas líneas. Si el repositorio ya existe, entonces debemos de ejecutar estas líneas que tenemos en la parte de abajo. Como el de nosotros ya existe, vean que en el de arriba ya nosotros ya hicimos el proceso, ya hicimos el init, ya hicimos el readme, ya hicimos el commit, solo nos hacen falta las líneas de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Voy a copiarme estas líneas, la vamos a pegar acá. Esa es la primera línea. La segunda línea lo que hace es renombrar la rama master, y esto es porque en GitHub en lugar de llamarse master se llama main. Así que si ustedes intentan subir la rama master, probablemente les dé algunos inconvenientes. La rama principal para GitHub es la rama main, entonces aquí la modificamos. Si ahora le pongo git status, van a notar que ahora ya no se llama master, sino que ahora se llama, como su nombre lo dice, main. Y después de eso vamos a hacer un git push origin main para poder subir en ese caso el repositorio. Yo le pongo un git push origin main, y esto lo que va a hacer es pedirme en ese caso un usuario, el usuario autenticado. Le pongo wilfredo.chacon@católica.edu.sb, y acá me va a pedir un password. En ese caso el password que me está pidiendo no es el password con el cual nosotros entramos en las credenciales, sino que ese password nosotros lo vamos a obtener dándole clic en esta parte de acá donde está el perfil. Nos vamos a la sección donde dice settings, y luego después de la sección settings nos venimos hasta la parte de abajo. Hay una sección que dice developer settings, le hacemos clic ahí y aquí nos va a permitir generar lo que se le conoce como un token. Le doy clic a donde dice token clásico. Yo ya tengo uno, voy a borrar ese que ya tengo, y aquí me aparece la opción para poder crearme o generar un nuevo token. Entonces le damos generar nuevo token clásico, y aquí le voy a poner un nombre, token Unicae le voy a poner. Y aquí abajo le voy a colocar los permisos que va a tener ese token con ese usuario y la fecha en que va a vencer el token. Aquí normalmente le colocamos cuántos días nosotros queremos estar utilizando. Significa de que tenemos que estarlo renovando. Yo le voy a poner 7 días para que pues en ese tiempo venza. Y luego nos vamos hacia la parte de abajo y le damos generar token. Y aquí nos aparece este código. Este código lo tenemos que guardar porque por el momento lo muestra una vez, pero más adelante lo va a eliminar.
Luego venimos y nos lo pegamos aquí. Y vean, ya hizo el proceso de subir el código. Si ahora voy y reviso los repositorios, vamos a ir al home. Y aquí en el home está desarrollo 2025. Y vean, aquí está mi código. Aquí están los archivos, está el de historia. Aquí está Historia de la UNICAL. La Universidad Católica de El Salvador fue fundada en el año de 1982. Si quiero seguir revisando mi código, este dice que tiene por el momento solo la rama main, porque no he subido la rama de desarrollo. Podríamos subir las otras ramas si nosotros quisiéramos, pero el código ya está puesto acá. Y mi primer proyecto en Git es el contenido del archivo readme.md. De esa manera podemos subir diferentes códigos a nuestros repositorios. De ahí puedo, si yo quiero venir hacia acá, puedo crearme un nuevo repositorio. Venimos a la parte de repositorios y aquí le puedo dar crear un nuevo repositorio y agregar más proyectos adicionales que nosotros podamos tener para la parte de desarrollo. Esa es la idea principal de tener en este caso estos elementos, estos repositorios, porque los hacen públicos y de alguna medida me permite que otras personas puedan ver el código que yo he creado como parte, digamos, del currículum con el cual nosotros estamos trabajando. No sé si tienen alguna duda. Bien, perfecto. Si no hay dudas, eso, dígame. Ajá. Sí. Ah, sí, sí, de hecho, yo les he puesto la consola y por eso les mencionaba de que yo se los he puesto aquí en modo gráfico, perdón, consola. Pero, pues lógicamente ustedes van a utilizar, para el desarrollo, van a utilizar Visual Studio Code. Ustedes trabajan en su código en Visual Studio Code. De hecho, si ustedes observan, déjenme ver si tengo... eh, sí, pero lo tienen que subir para que sea público, para que esté disponible, aunque ustedes lo pueden trabajar en local. Aquí, él lo suba. A eso se refiere. Ajá. Aquí están este icono que ustedes ven acá en Visual Studio Code. Es el que se encarga de hacer este proceso. Ahorita porque no tengo ninguno abierto, debería de tener un archivo GIF, pero si ustedes se van a este botoncito, desde acá pueden automatizar el proceso de subida de código. Y de hecho, cada vez que ustedes hacen un proceso de edición acá, no lo hace automático, porque por ejemplo, los commits sí ustedes los tienen que hacer, porque si no, por cada cambio que ustedes hagan en los archivos, haría un commit y eso eh, les crearía un repositorio demasiado grande. La idea es de que yo esté trabajando en el código, esté haciendo el proceso y aquí en esta parte de acá les van a aparecer algunas opciones para que cuando ustedes ya hayan terminado le den un commit, por ejemplo. Y después de un commit le den un push y ese automáticamente lo suba al servidor. Entonces ya no tienen que hacerlo con comandos, aunque mi recomendación es que traten de usar siempre la parte de la consola, porque eh, digamos que si ustedes van a hacer una entrevista de trabajo es muy probable que lo que les pregunten sea la consola, que es necesario, no es que porque cuando ya estemos trabajando usemos la consola, sino que porque hay que conocer los comandos básicos de GitHub para entender qué es lo que estamos haciendo de manera interna. Pero si no, después de haber aprendido esos comandos básicos, esta parte de este botoncito que tiene Visual Studio Code es el que se encarga para que ustedes a un clic le den clic y automáticamente lo suba sin necesidad de que ustedes estén digitando tanto comando en la consola.
No sé si le aclaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, ese sería todo lo de la clase del día de ahora. Recuérdense que el día miércoles vamos a tener el último laboratorio del periodo. Lo que vamos a evaluar sería la clase de los web service, cómo crear un web service, y la clase que vimos ahora, que sería cómo crear un repositorio para que lo tomen en cuenta. Así que el día miércoles siempre a las 6:30 vamos a estar disponibles y conectados para que podamos empezar a hacer el laboratorio. Y la otra semana, el día miércoles, como la otra semana es la última semana la última semana del ciclo, el día miércoles vamos a tener la presentación del primer grupo. Lo que vamos a hacer es que este miércoles, antes de empezar el examen, vamos a decidir quién es el primero que va a pasar. Lo vamos a hacer de manera aleatoria. Así que para que más o menos tengan la idea de que quién va a hacer la presentación el día miércoles de la otra semana, y el siguiente miércoles, que sería el parcial, haría la presentación el segundo grupo. Pero lo vamos a decidir el día, este miércoles que viene. Si no hay preguntas, pues eso sería todo y que pasen una feliz noche.